Capítulo 41. El surgimiento del cuerpo crístico inmortal. Sí, mi querido amigo. Entremos en el rito del sepulcro y unámonos a todos los discípulos que estaban reunidos en la tumba de José de Arimatea en la noche en la que tú llamas el Viernes Santo. La tormenta continuó haciendo estragos. Cuando la gran piedra redonda estuvo colocada en su lugar cubriendo la puerta baja, el estruendo del viento y los truenos de afuera apenas eran perceptibles. Ahora que estábamos a salvo encerrados en la amplia tumba, nos dedicamos rápidamente y sin dudar a la próxima fase de la gran obra. Mi hijo Lucas, que todavía ejercía como médico, había ordenado abundantes telas, hierbas, aceites esenciales, bálsamos y ungüentos, agua, lámparas y todos los instrumentos médicos necesarios para esta gran ocasión. Había puesto todo en la tumba de su medio hermano José el día anterior. Aquellos de nosotros que teníamos experiencia en embalsamar a los muertos o en el rito del sepulcro, tomamos la iniciativa dirigiendo a los discípulos que tenían menos conocimiento y que nos asistieron con gran disposición. Mientras miraba el cuerpo flagelado de Yeshua, mis recuerdos me llevaron a su cuerpo de 12 años de edad, libre de imperfecciones, acostado en el sepulcro en la cueva de iniciaciones del Monte Carmelo. Mirando en aquel entonces hacia el futuro, una parte de mí deseaba que él no tuviera que beber de esa copa amarga. Desde entonces, él había pasado los últimos 21 años probando, transmutando y resucitando su conciencia desde el estado de muerte. Los signos vitales de Yeshua, que antes habían cesado por completo, ahora eran apenas perceptibles, mientras yacía en un sueño muy profundo o estado de samadhi. No pude evitar derramar mis lágrimas mientras lavaba cuidadosamente el cuerpo de mi nieto. Arrodilladas a su lado, Mariana, María Magdalena y yo retiramos cuidadosamente fragmentos de plomo y crin de caballo que se había incrustado en la espalda y en las piernas de Yeshua durante los latigazos. También quitamos grava, estiércol y suciedad de las muchas heridas que cubrían su cuerpo. A continuación, lo lavamos, purificamos y le aplicamos ungüentos curativos, compresas y aceites esenciales. Viendo que estábamos listas para su asistencia, Lucas nos ayudó a envolver el cuerpo en un sudario de lino saturado con aceites de hierbas regenerativas, de la misma manera que se envolvía inicialmente a las momias egipcias. Cubrimos la mayoría de su cabeza y pusimos un pañuelo de tela sobre su cara. Como ya he explicado antes, el movimiento del pañuelo servía para alertar al sumo sacerdote o sacerdotisa que asistían al rito del sepulcro que el cuerpo del iniciado volvía a animarse. Cuando notaban ese movimiento sutil, sabían con certeza que la conciencia que anima el alma estaba regresando al plano físico y que había llegado el momento de quitar el sudario que cubría el cuerpo. Cuando el cuerpo de Yeshua estuvo limpio, purificado, ungido y amortajado, tomamos nuestras diversas posiciones a su alrededor dentro de la tumba. José de Arimatea inició un cántico profundo y monótono, y aquellos de nosotros que éramos particularmente hábiles en usar la vibración del sonido nos unimos a él. Otros utilizaron instrumentos de percusión, cuerda y viento. Todos movíamos nuestros cuerpos, algunos muy activamente, otros haciendo gestos solo con las manos, moviendo las cabezas o balanceando la espalda. Un incienso dulce ardía en los incenciarios. Habíamos apagado la mayoría de las lámparas de aceite, quedando solo 2 encendidas. Invocamos la presencia de nuestro Creador. Llamamos a los ángeles sanadores, los dioses, las diosas y los consejos de luz de este planeta y del más allá. Entonamos himnos a la Gran Madre, especialmente a Isis, porque lo que estábamos haciendo era lo mismo que se hacía en sus ritos en Egipto, durante la representación de la resurrección de su amado Osiris. De esta manera, con nuestros corazones y nuestras voces, cultivamos la energía más alta y más coherente de curación. Hicimos circular estos flujos energéticos a través de nuestros cuerpos y tejimos patrones de luz entrelazados con la conciencia de Yeshua. Yo era consciente de la conciencia de Yeshua mientras recorría los inframundos de Amenti. Los maestros que habitaban cerca de su sol se encontraban con él y lo escoltaron a muchos reinos. Lo vi viajar a planos astrales donde las almas crean sus propios infiernos como continuación de las vidas atormentadas que han vivido. Vi que Yeshua asistía a sus conciencias para que abandonaran sus actitudes ignorantes y sus creencias limitantes y avanzaran hacia una luz mayor. En el inframundo, mi nieto designó a guías y maestros más evolucionados que en lugar de pasar a los reinos más armoniosos,
habían optado por demorarse un tiempo con el fin de ayudar a que las conciencias abandonaran el sufrimiento y subieran y ascendieran con ellos. Vi que la conciencia de María Magdalena estaba presente en todos esos viajes y que esta pareja de almas gemelas estaba participando junto a los más altos consejos de luz en asuntos que yo apenas comprendía. Sentí que estaban siendo preparados para mucho más que esta misión planetaria, pero mi conciencia en aquel momento no se había expandido lo suficiente como para poder entenderlo. Una vez que empezamos a sentir que las energías de Yeshua se habían estabilizado, la mayoría de nosotros elegimos retirarnos de la tumba para descansar. Hacia el atardecer del segundo día, José de Arimatea, después de explorar los alrededores con su visión interna para asegurarse de que no había nadie presente, había retirado la pesada piedra sepulcral usando el sonido como dispositivo de levitación. Los que sabíamos que nuestros servicios en la tumba ya no eran necesarios, nos fuimos a la casa de José en Betesda para recuperarnos. José, María Magdalena, María Ana, Sara y Miriam se quedaron en la tumba. Yeshua estaba muy familiarizado con las corrientes increíblemente poderosas de la energía de resurrección, que producen una transformación en todos los niveles. Ahora su conciencia más iluminada comenzaba a entrar de nuevo en su cuerpo físico a través de la corona, descendiendo hacia el canal central o tubo pránico. Con sus signos vitales recuperados, comenzó el proceso de elevar el cuerpo de luz del Cristo inmortal, lo que los egipcios llamaban la elevación del pilar Shed o la columna vertebral de Osiris. A medida que aumentaba la energía, comenzó a emitir luz. El cuerpo de mi nieto se volvió sumamente radiactivo, emitiendo vibraciones subatómicas pulsantes. Estas altas vibraciones penetraron las cámaras acústicas de la tumba y se expandieron a través de las rejillas cristalinas planetarias. Hubo una alineación cósmica que facilitó la impresión de una nueva matriz de códigos de ascensión en el cuerpo y la atmósfera de la Madre Tierra. Una vez que las energías de resurrección se activaron en su cuerpo físico, era necesario dejarlo descansar por un tiempo antes de quitarle las mortajas de lino. Cuando recibimos la señal, quitamos el lino poderosamente cargado y luego lavamos y purificamos el cuerpo de Yeshua, ungiéndolo con aceites aromáticos y ungüentos curativos. Le pusimos una túnica nueva y le permitimos continuar descansando en silencio. Sabiendo que Yeshua no necesitaba más nuestra presencia, nos fuimos antes del amanecer, dejándolo acostado en el altar con la gran piedra redonda cubriendo la puerta. Disfrutamos del descanso y del refrigerio. Después de dormir varias horas, María Magdalena salió de la casa de su padre justo después del amanecer y fue a la tumba. Se sorprendió al encontrar que la piedra estaba corrida, y cuando se agachó para entrar, se sorprendió aún más al descubrir que Yeshua había desaparecido. Sentados tranquilamente a la cabeza y los pies del altar, había dos seres angélicos de rostros radiantes. Las mortajas y el pañuelo que habían cubierto el cuerpo y la cara de Yeshua estaban cuidadosamente doblados sobre el altar al lado de uno de los seres. Sonrieron, pues reconocieron que con sus lágrimas María Magdalena representaba el papel egipcio de Isis cuando lloró porque su amado Osiris le había sido arrebatado. Le preguntaron retóricamente: «Mujer, ¿por qué lloras?». A lo que ella respondió: «Estoy buscando a mi amado maestro, que estaba aquí y ahora no está». Entonces, cuando María se dio la vuelta y caminó hacia el jardín, sin dejar de mirar hacia la tumba, volvió a oír: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Las palabras salieron de la boca de un hombre que ella supuso que era el jardinero, pues su energía era diferente a la de Yeshua. Una vez más ella preguntó por aquel que había sido arrebatado y oyó a Yeshua decir: «María». Entonces ella lo miró y reconoció a su amado, aunque su forma había cambiado un poco. Ahora su cuerpo era mucho más luminoso y translúcido. Cuando ella corrió a abrazarlo, Yeshua levantó la mano y le dijo: «Todavía no, mi querida María, pues no he estabilizado las frecuencias de ascensión de mi cuerpo. Estaré con vosotros en esta forma resucitada por un periodo de tiempo indefinido. Todavía tengo que pasar por muchos niveles más de ascensión. Durante la mayoría de este tiempo te encontrarás conmigo en los reinos celestiales. Tú, que representas a nuestra gran madre, todavía tienes un trabajo importante que hacer aquí en el plano terrestre. Juntos prepararemos a la humanidad para que abrace y comprenda el camino del Cristo. Aunque estaremos juntos
En nuestra conciencia fusionada, tú estarás más centrada en este lado del velo y yo en el otro, tal como lo hemos hecho tantas veces en otros mundos. Agradezcamos el haber disfrutado de estos años caminando juntos en estos maravillosos cuerpos de carne y hueso. Tú eres mi discípula amada, y dejo a tu cuidado y al de Juan a mi bendita y hermosa madre. Ahora ve y dile a mi madre y a los otros todo lo que has visto y oído. Luego, con gran amor, él sonrió y pasó suavemente a su lado, casi rozándola con la punta de sus dedos. Estas fueron las palabras que yo, Ana, oí de María Magdalena cuando regresó a darnos la buena noticia de la resurrección completa de Yeshua. Como he compartido contigo, Yeshua y sus compañeros demostraron la gran obra de resucitar la conciencia del alma a una mayor conciencia de amor divino y vida eterna. Y en este caso, el cuerpo físico de Yeshua resucitó y se elevó a una vibración más alta que lo preparaba para su ascensión. Tú también puedes tener experiencias de resurrección en las que conscientemente incorporas más luz y frecuencia más elevadas a tu cuerpo. De esa manera, puede manifestarse la capacidad innata de tu cuerpo de curarse y regenerarse a través de la inmortalidad física, de modo que puedas tener más tiempo para servir a la vida y para aumentar tu automaestría. También puedes optar por fortalecer conscientemente la conexión con tus cuerpos de luz inmortales y llevarte contigo tus recuerdos y la conciencia de ti mismo en el momento de dejar que los elementos de tu vehículo físico regresen a la Tierra. Una vez que el proceso de crucifixión y resurrección comienza, la conciencia se ilumina paso a paso, a medida que asciende. Esto suele ir acompañado de una mayor conciencia de los pensamientos y compartimientos que aún están alineados con el amor. Al tener una mayor capacidad para el amor compasivo, es posible abrazar estos aspectos de la conciencia y llevarlos a la unión con su creador. Con la iluminación de la conciencia se obtiene una mayor percepción, a la vez que surgen más oportunidades para experimentar realidades y dimensiones simultáneas. Esta es la experiencia definitiva de libertad y unión en el eterno ahora. Capítulo 42. El bautismo del Espíritu Santo. Mi querido amigo, nuestro tiempo juntos llega a su fin y tu vida te espera para hacer con ella lo que tú quieras. Tu tiempo no es diferente al mío de hace 2000 años, una época aterradora y al mismo tiempo magnífica. Te he invitado a caminar conmigo con la esperanza de que mi experiencia te pueda ayudar de alguna manera a cumplir un destino que esté entrelazado con el de la Madre Tierra y con todo lo que ella sustenta. Probablemente estar conmigo te haya llevado a través de un umbral sin retorno. Mientras permanecemos juntos, revisando el pasado, elegimos ver el futuro con un horizonte aún más vasto, y al hacerlo, bendigamos el momento del eterno presente. Te estarás preguntando cómo fue la vida después de la resurrección de Yeshua. Por lo tanto, voy a compartir mi recuerdo de los últimos años que viví en Palestina, antes de mi partida a Francia y a Gran Bretaña. Me sentía como si estuviera de pie al borde de un alto precipicio, mirando a lo desconocido que se extendía muy por delante de mí. Todo lo que había experimentado durante todos estos años parecía condensarse y destilarse en una perla de gran precio. De pie, aguardando un equilibrio sobre el borde, sentí como si fuera invierno, cuando la vida se vuelve hacia adentro, descansa y espera el impulso de un nuevo crecimiento en la primavera. Así que permanecí en el precipicio por un tiempo, hasta que recibí un claro impulso interior que me aseguraba que era el momento de emprender el vuelo y crear una nueva vida. Para el equipo de apoyo de Yeshua, constituido por sus familiares y amigos, fue un momento de mucha introversión, un tiempo de evaluación, de reflexión y de cuidado de las semillas dormidas que habíamos sembrado durante el servicio activo en los años anteriores. Durante bastante tiempo después del evento del Calvario, los corazones siguieron preocupados, las mentes oprimidas y los cuerpos torturados. Durante los 50 días inmediatamente después de la crucifixión y la resurrección de Yeshua, el sol permaneció oscuro debido a las cenizas volcánicas de erupciones lejanas que el viento dispersaba. El suelo debajo de nosotros todavía temblaba con réplicas de terremotos. La mayoría de los discípulos del círculo íntimo de Yeshua se habían recluido en clandestinidad.
Pocos de los que no formaban parte del pequeño grupo original de discípulos vieron a Yeshua en Palestina después de su resurrección. La persecución continuaba exponiendo a aquellos seguidores cuyas vidas habían sido tocadas o sanadas por el aura del manto crístico que mi nieto había llevado durante el año y medio antes de las experiencias de la crucifixión y la resurrección. Ponerse el manto de Cristo con el fin de seguir el ejemplo de Yeshua no fue fácil. Aquellos cuyos espíritus estaban dispuestos, pero sus cuerpos no estaban preparados para el aumento de responsabilidades y las pruebas de poder inevitablemente asociadas, se dispersaron a los cuatro vientos. Para aquellos de nosotros que habíamos conocido a Yeshua detrás de las paredes de clausura de la comunidad Esenia y habíamos viajado con él a tierras cercanas y lejanas para participar en preparaciones iniciáticas y que de alguna manera pertenecíamos al mismo linaje familiar, fue un momento de intensa purificación y contemplación. Fue una época de reuniones secretas del Consejo, en las que se debatía acaloradamente tratando de llegar a una resolución, y también reflexionábamos profundamente mediante la oración para identificar nuestros próximos pasos. Fue un tiempo de disolución y de reorganización, y sobre todo, fue un tiempo para ir hacia adentro e integrar todo lo que había sucedido. Esta era la única manera de conseguir un poco de paz y claridad, ya que el mundo exterior fomentaba el caos. Los discípulos íntimos que habíamos caminado con Yeshua nos comprometimos a memorizar todo lo que habíamos visto y oído, a la manera de maestros narradores de historias que transmitían la tradición oralmente de generación en generación. Se acordó también que inscribiríamos en rollos y de manera críptica gran parte de lo que habíamos presenciado. Estos escritos serían sellados y ocultos junto con textos antiguos, y la mayoría se llevarían al extranjero, a tierras al este y al oeste. Así fue como, al dispersarnos, llevamos con nosotros las historias orales y las palabras escritas, que compartimos con quienes estaban dispuestos a escuchar y permitir que sus vidas se transformaran. Sabíamos que este sería un proyecto que ocuparía el resto de nuestras vidas. Poco después de la crucifixión y durante los siguientes 50 días, Yeshua estuvo con nosotros a menudo. Eran encuentros generalmente inesperados, que se producían de manera extraordinaria. A veces aparecía simplemente en la habitación donde estábamos comiendo o en una reunión. Otras veces lo veíamos andar sobre el agua al lado de nuestra barca, y después de saludarnos levitaba y se unía a nosotros a bordo. Una vez atravesó las paredes de piedra de una caverna subterránea donde estábamos reunidos para evitar un potencial arresto. A menudo, cuando viajábamos de incógnito por los caminos peligrosos de Judea y Galilea, aparecía como un extraño haciendo señas y descansando al lado de la carretera, o simplemente se unía a nosotros mientras caminábamos. En las ocasiones en que se unía a nosotros durante las comidas, también participaba y disfrutaba enormemente de lo que se servía. Excepto cuando se reunía con nosotros en los caminos, vistiendo la ropa oscura de los nativos, Yeshua siempre iba vestido de blanco. Su cuerpo y sus ropas irradiaban un resplandor sobrenatural, y cuando caminaba era como si sus pies solo rozaran el suelo. Su aspecto era de luz translúcida. Cuando él nos tocaba era electrizante, y raramente lo hacía. Sin embargo, cuando estuvimos lo suficientemente preparados, Yeshua venía a nosotros individualmente, nos cogía una mano y tiernamente la besaba. O nos cogía la cara con ambas manos y nos miraba a los ojos hasta que toda tensión se extinguía. Echábamos enormemente de menos la presencia de Yeshua cuando no estaba con nosotros, y nos producía una gran alegría cuando aparecía inesperadamente. Nos encantaba escuchar sus historias de cuando estaba en el cielo, a bordo de una nave de luz benevolente, y visitaba todos los continentes y las islas de la tierra. Con tristeza nos dijo que durante los 3 días de su crucifixión y resurrección, muchos volcanes habían entrado en erupción, terremotos habían levantado y hundido masas de tierra, y maremotos habían barrido ciudades hacia el mar. Las personas que habían sido más afectadas por estos cambios de la tierra fueron, en su mayor parte, las más humildes y preparadas para recibir la energía curativa de Yeshua y sus palabras de consuelo. Le gustaba contactarse con la humanidad en todo el planeta. Muchos de los que sabíamos bilocar nuestros cuerpos nos uníamos a él y estuvimos encantados de establecer relaciones con nuestros hermanos y hermanas, con quienes continuamos una conexión consciente a través de nuestras oraciones y meditaciones. Fue uno de esos momentos cuando estábamos reunidos buscando consuelo y curación profunda
que fuimos sorprendidos por un campo de energía diferente a todos los que habíamos conocido antes. Sin embargo, no era una energía desconocida. Entró en todos los presentes a tal grado que nuestras mentes quedaron completamente silenciadas. Nuestros corazones se encendieron como una hoguera colectiva y nuestros ojos físicos y espirituales se abrieron a los reinos celestiales. María Ana estaba particularmente elevada y al regresar a la conciencia normal nos dijo que habíamos sido invitados a reunirnos para poder recibir la nueva alianza del amor de manos de la Gran Madre, la presencia femenina de la divinidad. Voy a compartir ahora con vosotros el descenso de la Sagrada Shekinah, o el Espíritu Santo de la Promesa, como algunos llaman a este campo de energía. Y como el manto de llamas de luz de la Gran Madre nos envolvió en un bautismo de fuego espiritual. Yeshua nos había dicho que ella sería nuestra segunda señal de consuelo, contemplando en nuestros corazones todo lo que necesitábamos saber y recordar para que nosotros también pudiéramos conseguir nuestra propia cristificación. Al decir esto, amigo mío, recuerdo bien sus palabras: todo lo que me ves hacer, tú también lo harás, y harás aún más. Tras una semana de ayuno en completa soledad y silencio, María Ana convocó una reunión especial de los discípulos que estaban dispersos por toda Palestina, para que fueran silenciosamente a Qumran. Mensajeros de confianza enviaron la noticia y un grupo bastante grande se reunió durante la noche. Varios de nosotros que estábamos de visita en Qumran, en ese momento dimos la bienvenida y mantuvimos vigilias para que los peregrinos cansados pudieran dormir antes de que comenzara la ceremonia. Justo antes del amanecer, comenzamos a oír y sentir un sonido como de agua torrentosas. Todo el mundo se levantó de sus camas improvisadas y seguimos a María Ana y María Magdalena en procesión hasta la antigua gruta en la gran cueva que había servido de culto de la Madre Divina durante milenios. Aunque la cueva había sido profanada durante eones por cultos profanos, todavía estaba imbuida de las energías de la Gran Madre. Debido al creciente sesgo patriarcal de los líderes varones de Qumran, la entrada principal había estado cerrada durante muchos años. Por lo tanto, muy pocos conocían la entrada secreta que aún daba acceso a aquellos que continuaban realizando los rituales de la Gran Madre. Muchas de estas ceremonias espirituales estaban asociadas a la antigua diosa sumeria Ishtar o Inanna, y las prácticas esotéricas de la Magdalena, una orden de Isis. Debido a nuestra relación con Yeshua, los líderes de Qumran abrieron la puerta principal para nosotros en esta ocasión. María Ana había hecho la mayor parte de su ayuno y oración en la gruta. Había limpiado el antiguo altar y había colocado sobre él unas flores hermosas, hierbas, inciensos y un cuenco de agua que contenía aceites preciosos. Después de sentarnos, cantamos salmos y antiguos cánticos a la Divina Madre de todas las cosas. Después de un largo momento de silencio, María Ana fue al altar, se ungió a sí misma y luego invitó a cada uno de nosotros a que nos acercáramos. Uno por uno nos arrodillamos ante ella. Desmenuzando pétalos de flores y hierbas con sus manos pequeñas, los dejaba caer sobre nuestras cabezas y hombros, y luego quemaba el resto en las llamas del brasero que se hallaba en el altar. María Ana había vertido agua perfumada en la simple copa celta que Yeshua había usado en su última cena. Después de que abrimos nuestras prendas exteriores para dejar al descubierto nuestros corazones, sumergió una pequeña tela de gasa en el agua perfumada y lavó suavemente nuestra cara, manos y pecho. Su mano derecha se demoraba en cada corazón hasta que podía sentir un cálido resplandor. Besó cada mejilla llorosa mientras miraba solemnemente a los ojos humedecidos de lágrimas. María Ana había preparado largas tiras de tela que habían sido cortadas de las vestiduras de Yeshua. Antes de ungir a la siguiente persona, María Ana colocaba una de estas tiras de tela alrededor del cuello de cada uno como si fuera un largo pañuelo. No era para adorar a Yeshua por lo que su madre llevaba a cabo este ritual. La tela era una muestra de amor y representaba nuestra voluntad de aceptar nuestra unión eterna con Dios, como su Hijo resucitado había ejemplificado. Luego, María Ana citó las palabras que Yeshua había dicho cuando Tomás, que no había estado en la tumba durante el proceso de resurrección, pidió ver y saber que aquel que se parecía ante él era de hecho en carne y hueso.
Aunque visible como antes, el cuerpo de yeso era ahora mucho más refinado y translúcido. Dijo a Tomás: «Mira, ve y siente por ti mismo, que soy yo, tu hermano, y que he venido a cumplir todo lo que mi Dios Padre Madre me ha pedido que haga. He dado el ejemplo para que sepáis cómo adorar al Dios único que da vida a todo. Haz que tu cuerpo sea también un emblema de luz y un instrumento de paz, para que todo el mundo pueda tener luz y vida en abundancia». Así Mariana nos ayudó a recordar el propósito de las pruebas por las que todavía seguíamos pasando. Cuando todo el mundo había sido ungido, nos reunimos para sentarnos en círculos concéntricos, los hombres rodeando a las mujeres. Los niños se sentaron en el centro, a excepción de los pequeños bebés que mamaban de los pechos de sus madres. Después de cantar varios himnos, nos invadió un silencio impresionante. Algunos se inclinaron hacia adelante sobre el suelo, otros levantaron la cabeza hacia el cielo, con los ojos en blanco. Muchos hablaban las lenguas de la luz. Algunos comenzaron a elevarse, levitando hacia el techo de la gran caverna. Una vez más, se oyó el ruido interno de aguas torrentosas, y luego pareció como si el techo de piedra por encima de nuestras cabezas se abriera. Cada uno tuvo su propia visión y experiencia de los muchos regalos de la Santa Shekinah, entre los cuales se contaba la inconfundible presencia de la Madre de toda la vida. Independientemente de sus distintos nombres, el Espíritu Santo descendió de acuerdo a la creencia de cada uno. Cada corazón y cuerpo la sintió de acuerdo a su propia capacidad de sostener su poderosa presencia, que era como ser consumidos en llamas de luz. Entonces, cuando alcanzamos la máxima capacidad, cada uno fue expandido hasta que todos recibieron por igual los dones del Espíritu, que el alma había estado esperando desde el comienzo de la encarnación en la carne. El aspecto creativo femenino de la divinidad descendió y se posó sobre cada uno de nosotros con la suavidad de una paloma blanca. Su abrazo era a la vez increíblemente dulce y terrible. Dulce, porque su amor divino es el elixir de la vida eterna. Su aspecto era oscuro y terrible, solo para aquellos que eligieron resistir su abrazo, porque cuando bebes sus néctares embriagadores, todo se disuelve en un ser sin forma. En el momento de su llegada nos convertimos en uno con el que da vida a toda la vida. Nos convertimos en uno con Dios, el Padre Madre. En esas preciosas horas solo conocimos el uno. Esta ardiente y devoradora unción del Espíritu Santo nos sostuvo durante el resto de nuestros días. Independientemente de nuestras circunstancias exteriores en el plano terrenal, tanto si éramos testigos de alegría o de sufrimiento, el Espíritu Santo en forma de paloma de paz eterna nos acompañó siempre en nuestro destino, cada uno a su manera.